Buenos días, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy, hace 58 años que comenzó la Revolución de Abril del 1965, una revuelta que buscaba restaurar un gobierno que había sido un gobierno electo democráticamente y que había sido derrotado violentamente. Se trataba del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch, electo en el año 1962, a finales del 62. En el 63 lo derrocaron, en septiembre del 63, y esto creó una convulsión enorme en la República Dominicana que desembocó en esta revolución armada en el año 1965. Ustedes conocen mucho de este episodio porque es uno de los más trascendentes que ha tenido la República Dominicana en su historia republicana, encabezado la revuelta militarmente por Francisco Alberto Caamaño de Ño, quien resultó ser el líder militar de esta revuelta. Pero en el ámbito político, el principal dirigente fue José Francisco Peña Gómez, quien hizo el llamado a la revuelta por radio. Sí. Algo interesante que ocurrió en esa época fue que decenas de locutores dominicanos acudieron a Televisión Dominicana, que era que se llamaba, a ponerse al servicio de la causa revolucionaria. 58 años, Millicent, de esa revuelta, y de allá hacia acá han pasado otros acontecimientos interesantes. Sí, pero ese acontecimiento igual sirve como un punto de análisis relevante para muchos hechos de la actualidad. Ver esa muestra de civismo que muy temprano demostró el pueblo dominicano cuando fue capaz de lanzarse a las calles por una consigna tan importante como la vuelta a una constitución que no era cualquier constitución, Adalberto, sino que significaba un punto de inflexión importante porque veníamos de una de las dictaduras más cruentas de América Latina, que era la dictadura de Trujillo, y en esa constitución de Juan Bosch, pues primero se constituía ya elementos como la democracia, la libertad y derechos importantes para sectores agrarios, para el sector trabajador e inclusive para mujeres y niñez. ¿Qué es interesante de eso? Bueno, que una de las lecciones aprendidas que yo creo que deja para el contexto actual es cómo, Adalberto, el intervencionismo es un factor negativo cuando los pueblos de manera interna están luchando por su libertad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque para mí uno de los factores que no implicó que el pueblo dominicano alcanzara su aspiración de volver a la democracia y todo lo contrario, nos dejó como herencia un gobierno tan represivo como el de el doctor Joaquín Balaguer, que fue electo en el 66, fue justamente por la intervención de países como Estados Unidos y después de instancias como la OEA, que lo que hicieron fue santificar esa intervención. Y esto es bueno decirlo porque a veces cuando uno analiza temas actuales, como por ejemplo lo que está pasando en Haití, a nosotros nos cuesta emitir posiciones a favor de intervención, pero son precisamente por experiencias como esta. Y el otro elemento, pues, es definitivamente eso, de cómo un proceso en el que el pueblo dominicano estaba consolidado mayoritariamente a favor de la lucha de la libertad, lamentablemente se truncó y dejó como herencia a un gobierno extremadamente represivo como el del doctor Joaquín Balaguer. Ciertamente, aunque hay que decir que la Revolución de Abril tuvo lecciones también positivas, impacto positivo, porque si bien es cierto que se hicieron unas elecciones con la presencia militar de los Estados Unidos aquí, sí, militarizadas, importantes amañadas, y se trajo a un heredero de Trujillo, totalmente, que fue Joaquín Balaguer, sí, para que participara en la contienda y finalmente él fuera proclamado ganador, con la ausencia, inclusive, de fuerzas importantes que no quisieron participar en ese proceso. Pero si bien es cierto eso, también es cierto que no se ha podido producir una nueva dictadura como la de Trujillo. Y la Revolución de Abril marcó el hito. Dijo, no, porque aquí se dio un golpe de Estado militar. Militarmente. Y esa es la vía que se había usado en América Latina durante mucho tiempo para asaltar la democracia, impedir el desarrollo de la democracia. Y no prosperó el golpe de Estado como tal, hubo que hacer elecciones, aunque fueran cuestionadas, claro, condicionadas, sí, pero hubo
que hacer elecciones y desde entonces el pueblo dominicano ha estado afanando por ampliar sus niveles de democracia, por construir instituciones fuertes, por garantizar derechos fundamentales de participación y de actuación política de la ciudadanía, y esos son elementos muy positivos que se derivaron de esa revolución. Pero lo otro es todo el poderío norteamericano que se puso al servicio de los sectores que habían dado, los sectores militares, sí, básicamente, sí, que se oponían al retorno de Juan Bosch al poder. Ese poderío no pudo eliminar la resistencia que se concentró allá en Ciudad Nueva, en la zona colonial, claro, en esa zona, y sobre todo en Ciudad Nueva. Sí. La batalla del Puente del Marte fue una batalla, sí, pero la resistencia la zona constitucionalista, fue como le llamaban. Sí, donde sí, Camaño instaló su gobierno. Sí, sí. Y la gente de ahí solo obedecía a los dictámenes de las fuerzas revolucionarias. Eso demuestra también cómo cuando un pueblo se empodera, claro, ni siquiera las balas, las bombas, logran reducirlo a nada. Y eso pasó en el año 1965. Y hay que decir que esa revolución fue el producto también de un auge de movimientos sociales, claro, que se dio a partir de despertar después de la muerte de Trujillo. Claro, pero ahí está el 24 de abril, hoy es ese día, 24 de abril, una efeméride sumamente importante para la República Dominicana en su lucha por retomar su identidad y construir su propio destino, Mílice Uribe. Y a propósito del 24 de abril, hoy los ayuntamientos, porque es Día de los Ayuntamientos, así es, hoy los ayuntamientos renovan sus directivas en todo el territorio nacional. Hay lo que dicen las reglas de oro, sí, que la propuso y la mantuvo. Otra vez Peña Gómez. Otra vez Peña Gómez. Dos Peña veces. Gómez jugó un papel estelar en la historia, sí, dominicana. Wow. Definitivamente que sí. En el 2006 la propuso. Esta regla evita una serie de confrontaciones que habían sido frecuentes en estos periodos cada vez que se renovaban los ayuntamientos, porque los partidos opositores a quien ganara en el ayuntamiento se unían y le hacían coca al alcalde, en ese momento síndico. Muchas veces no lo dejaban, exacto, mantener. Y hubo inclusive muertos en riñas que se originaban a partir de ese momento. Fíjate que la regla de oro ha reducido al mínimo, sí, esas confrontaciones, y parece que hoy todo va a transcurrir con cierta normalidad en los ayuntamientos. Van vestidos de blanco. Sí, el protocolo así lo implica. Y ahí se elige al presidente, al bufete directivo. El bufete directivo. Bueno, vamos. Que casi siempre, repito, es afín al alcalde, sí, al partido que representa el alcalde, claro, en cada jurisdicción. Yo creo que interesante aquí va a ser pues la rendición de cuentas. Creo que es un momento ideal para que la población vaya marcando con cotejos o con X, según los alcaldes y las alcaldesas informen de los niveles de cumplimiento de sus programas de gobierno. Adalberto, habrá ayuntamientos con muy poco que exhibir. Hay un caso que nosotros aquí siempre comentamos, aunque lo hacemos fuera de cámara, que por ejemplo el caso de los Alcarrizos, aquí en el Gran Santo Domingo, donde demandas y expectativas puntuales que tenía la población al momento de elegir el alcalde, como era la construcción de algo tan básico como un cementerio municipal, ni siquiera en eso se ha podido avanzar. Hay otros ayuntamientos que siento que para este tercer año ya están un poquito más consolidados, que es el caso de Santo Domingo Este, un ayuntamiento que tuvo muchísimas crisis. Bueno, pues hoy estoy orejeada de que ahí se informará de que han seguido llegando los camiones para la recogida de basura, que es uno de los principales problemas de ese municipio. Vamos a ver, hay diferentes... Hay un hecho que hay que resaltarlo a propósito de esta nueva efeméride, y es que el Poder Ejecutivo ha estado inyectándole recursos a los alcaldes, a los ayuntamientos, independientemente del color político que tengan. Esto me parece que ha sido muy interesante porque le permite hacer algunas obras en las comunidades, a los ayuntamientos, y bueno, se ha estado haciendo en todo el territorio nacional. Me consta de que esto ha sido así. Lo bueno fuera que se aplicara la ley que le otorga un 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos,
que se hiciera institucionalmente, porque cuando se hace de manera directa, no hay duda de que la gente le agradece al presidente de turno, al presidente, claro. Pero cualquiera que sea, a eso es lo que han llamado la oposición y que lo están comprando. Sí. Pero es que muchos alcaldes, señores, se vuelven locos cuando llegan 20 millones, 30 millones de un presupuesto que no tenían. Claro. Se vuelven locos haciendo cosas y contentos, felices. Y a veces se mudan inmediatamente. Tengo un amigo que dice que nadie se resiste a ser bien tratado, Adalberto. Bueno, pues eso es lo que está pasando con los ayuntamientos. Pero la noticia de hoy, que la están importada a los diarios nacionales y que desde ayer se está comentando en las redes y en otros lugares, es una convocatoria a huelga, a paro regional en 14 provincias. Del Cibao. La región más grande del país y la más rica. La región norte, la región cibaeña. Pero 14 provincias van desde Dajabón, allá en la frontera, Milicen, hasta Nagua y Samaná. Ahí están las 14 provincias. Sí. Todo el Cibao Central está convocado a paro. El conjunto de demandas es amplísimo. Esto es un programa de gobierno, Adalberto. Sí, eso implica rebaja del costo de la vida. Pero es la misma demanda que se hacían en los años 60, sí, en los 70. Sí. Rebaja del alto costo de la vida, aumento salarial. Oye, hasta eliminación de las ARS y la AFP. Eliminación de la ARS y la AFP. Es una cosa amplísima. Yo pienso que los convocantes de esta manifestación, que tienen derecho a protestar, los convocantes están más despistados que Lola. Óigame, pero qué despistado, no han entendido la realidad social, económica y política que vive la República Dominicana. Díganme ustedes si los sectores más dinámicos de las economías de estos pueblos se sienten representados en ese conjunto de demandas que se ha planteado. Sobre todo en el momento económico que y cuando yo hablo me refiero a los agricultores de la región, ¿verdad? A los comerciantes de la región, comerciantes, los propios transportistas de la región. Óigame, los maestros, si hay un sector que ha estado mejorando sus condiciones de vida, son los maestros, e impactando en las economías locales. Claro. Porque en muchos pueblos los sueldos más altos son de maestros. Son de maestros. No ya de políticos. No ya de políticos, son de maestros y maestras en los pueblos del interior. ¿Cómo se sienten representados en este conjunto de demandas? Y además, señoras y señores, los interesados en cambios sociales en la República Dominicana, tenemos que pisar en la tierra, muy bien en el aire, y ver cuáles son las posibilidades reales de la gente. Porque ustedes dicen, todos decimos, representamos al pueblo. O por el pueblo no quiere que lo representemos de esa manera. Entonces así no se puede. Y a ese hecho que tú señalas de esa cantidad tan amplia de demandas que no son nada estratégicas y que ignora cómo los movimientos sociales aquí en República Dominicana que han acogido una demanda puntual son los que han sido exitosos. Ahí está, por ejemplo, el 4% por educación, que buscaba la calidad educativa. Fue una demanda que logró movilizar y que fue exitosa. Pero ahí también tú tienes el caso de Marcha Verde, con el tema de la no corrupción, no impunidad. No cementera en exactamente, en los Haitíes. Que devuelvan la tierra del Parque Jaragua, que se le habían adjudicado a políticos y vividores. Que se renegocie el contrato con la Barrigol. Son cosas puntuales. Que no se explote la mina de Loma Miranda. Todas esas demandas han movilizado a mucha gente y fueron exitosos los y el otro elemento, Adalberto, el hecho de la violencia, porque cuando se habla de huelga también se habla mucho de quema de neumáticos, de botar basura, de romper los cristales de vehículos, y también se ha demostrado que los movimientos exitosos aquí han acogido protestas pacíficas, que son creativas, pero que son pacíficas. Bueno, vamos a ver, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Si el pueblo los respalda, que los respalde, y ojalá los respalde el pueblo. A ver si aumentan los salarios y baja el costo de la vida y mejoran una serie de parámetros. Mira, Adalberto, nos informa producción que tenemos en la línea telefónica a Onelio Domínguez, que es el corresponsal de Teleantillas en San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo está. Sí, para que nos diga cómo anda la cosa por allá, qué bien. Sí. Buenos días, Onelio. Saludos, buenos días. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Santiago. Estamos escuchando al compañero Onelio Domínguez. Él está justamente en San Francisco de Macorís, que es uno de lugares epicéntricos. Ayer se hizo un calentamiento. Una marcha caravana en San Francisco de Macorís. Pacífica.
Como debe de ser. Claro, así debe de ser. Ahora sí te escuchamos, Onelio. Buenos días. No, en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Santiago. Ya está en Santiago, ok. Sí. Me encuentro aquí para hablarles sobre el panorama en estas primeras horas de llamado a paro, donde varios grupos populares han hecho este llamado a paro y realmente la expectativa que se espera es que en el transcurrir del día las personas se vayan integrando hacia su trabajo, porque realmente todo comenzó tímido aquí en esta provincia, pese que en algunos sectores populosos que están impuestos a realizar manifestaciones violentas como Licey al Medio, Navarrete y otros puntos de Santiago. Lo que sí es que ya iniciaron a quemar neumáticos pese a la presencia policial en estos sectores. Ayer la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, encabezó el operativo Hurón desde la dirección Cibao Central, donde distribuyeron en diferentes localidades del Cibao unos 3.000 agentes que estarán brindándole protección a los ciudadanos de esta zona. Lo más importante que se implementó ayer también fue un corredor que bordea todas las vías externas al Aeropuerto Internacional de Cibao para brindarle seguridad tanto a los que llegan como a los que van, pero además a los empleados de esta terminal aérea. Y esto es bastante importante, es novedoso en la que pusieron en marcha las autoridades, porque este punto ha sido muy vulnerable en los últimos meses y quisieron brindarle un respaldo, un apoyo, una seguridad a esta terminal aérea, el Aeropuerto Internacional del Cibao. Ya los negocios comenzaron a abrir en el centro histórico de Santiago, en el centro de la ciudad, y vemos también un movimiento activo en los vehículos, los carros de conchos. Es decir que aquí en el Cibao, excepto a los lugares tradicionales, pero todo está transcurriendo de manera normal. Y ahora es temprano todavía, Onelio. Sí. Son las 7:19 de la mañana. Los comercios, sobre todo en las arterias principales, la calle del Sol, el 30 de marzo, etcétera, abren a partir de las 8, ¿verdad? Sí, 8, 9 Sí, de la mañana. algunos negocios abren temprano, pero sí, ya iniciaron. Vemos ya el flujo de empleados caminando hacia sus respectivos trabajos, pero se ve ya un dinamismo a partir de esta hora, aunque ya, como tú señalas, es un poquito temprano. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Onelio, muchísimas gracias, y te agradecemos que nos continúe informando de lo que pase en Santiago y en otras zonas del Cibao. A ustedes, amigas televidentes, le vamos a pedir un chin de tiempo, de paciencia, porque vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a tener aquí al ministro de Educación. El ministro de Educación, Ángel Hernández, está con nosotros y con él vamos a conversar de temas que estoy seguro le interesan a todas y todos.